Regresamos en esta parte final de En Contexto Abriendo la Conversación. Estamos conversando con el abogado Carlos Maya, activista y integrante de la Asociación Animalista de México, sobre estas reformas y estos avances que ha habido en materia de protección animal aquí en Michoacán. En el 2024, decía antes de irnos a la pausa, que fue aprobada esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establecía, que en cuanto a la capacidad que pudieran tener los ayuntamientos en temas financieros, se abrieran clínicas veterinarias públicas. Yo recuerdo que hubo una respuesta casi inmediata, decía, si no nos alcanza a veces ni para pagar sueldos y salarios y demás, difícilmente vamos a poder destinar recursos a esta parte, y quedaba así abierto, ¿no? La propuesta. Me parece que al menos aquí en Michoacán yo no conozco que exista una sola clínica veterinaria pública. ¿Qué opinas de este tipo de reformas que quedan como llamadas a misa, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Claramente, y no tenemos por qué esconderlo. Esta reforma ha sido un fracaso total, no nada más en Michoacán, sino a nivel en Ciudad de México, ¿no? Hay que tener como referencia donde hay varias instituciones que tienen que ver con temas de bienestar animal, y ahí, me acuerdo, se hizo esta implementación. Resultó todo un fracaso. Y lo dices bien, oye, a ver, si no me alcanza para lo básico, ¿por qué me va a alcanzar para prestar ese tipo de servicios? Obvio, también hubo una gran resistencia de veterinarios que se dedican particularmente a ello. Hubo todo un debate de esta prestación del servicio público y privado. En sí mismo fue un fracaso, ¿no? Y es un fracaso porque en ningún lado en donde se han implementado clínicas, son clínicas que no operan con insumos bien básicos, prestan servicios que son insuficientes, y no tiene nada que ver con los veterinarios que están ahí, tiene que ver justamente con el tema de los recursos, de los alcances. Entonces, es una muy buena idea, hay que decirlo, es maravilloso. Y necesaria, ¿no? Pero necesitas destinarle un montón de presupuesto a esta situación. Y no lo hacemos ni siquiera para el tema de la prevención de la situación que ya tenemos aquí en la cara, pues menos lo vamos a hacer para un servicio que es de alguna manera como adicional. Es necesario, es básico, pero es una situación que ningún ayuntamiento ha tenido como prioridad, y menos los estados. Ahorita que mencionamos esto de las clínicas veterinarias públicas, también el tema de vigilar, de observar el comportamiento de los veterinarios ha sido todo un tema también para el movimiento, ¿no? Porque, uno pensaría que si tú estudiaste esa carrera tienes un amor por los animales, y está demostrado que no siempre es así, ¿no? ¿Qué opinión les merece el movimiento también en general los veterinarios, sobre todo que muchos se sienten observados bajo la lupa, ¿no? Sí, mira, desafortunadamente se ha tenido una concepción errónea de lo que pueda darse en situaciones en donde exista una posible negligencia de parte de un veterinario, en donde como gremio de repente puedan sentirse criminalizados o atacados. La verdad es que hay que decirlo, no es así. Los veterinarios son parte fundamental del movimiento por los derechos de los animales. Yo se los digo un montón, que de repente hay mucho esta resistencia o de yo no atiendo animalistas. Y digo, oye, espérame, o sea, a ver, entiendo que hay ciertas personas que son muy abusivas, que quieren un servicio gratuito, que quieren permanentemente descuentos, pero no todo es así. Si tú tienes ese servicio, si tú quieres trabajar con ellos de esa manera, está bien, pero si no, también hay activistas que llegamos y pagamos lo que se tienen que pagar. Es más, empeñamos lo que tengamos que empeñar. No, ya estamos haciendo rifas, vendiendo, ¿no? Pero entonces esta ha sido tal vez una comunicación errónea, o no sentarnos a dialogar lo suficiente con los gremios para entender. Pero aquí lo que se combate no es al sí mismo el tema de la profesión. Nosotros sabemos que ellos tienen tal vez la mejor intención en el labor de lo que realizan, que estudiaron justamente para eso, que por eso son el profesionista adecuado para llevar a cabo este tipo de procedimientos, pero que dentro de ello pues se pueden dar circunstancias, como pasa con la medicina humana, en donde tal vez no había las condiciones adecuadas, tal vez no se tomaron también las previsiones adecuadas para realizar ese procedimiento, o lo que pasa muy seguido, que no documentan. Yo se los he dicho mucho de repente en capacitaciones que tenemos, es que tu problema no fue lo que hiciste, tu problema es que no documentaste nada, o no diste a entender que se necesitaba una historia clínica porque no la haces, no hiciste un consentimiento informado y no le informaste justamente qué es lo que iba a pasar, si lo autorizaban, como sí pasa mucho en la medicina humana, ¿no? Que puede ser un mal profesionista, o sea,
como cualquiera, ¿no? Como cualquier profesión, puede ser un veterinario que no es un buen profesionista y comete el problema. Es que se cometen errores y terminan afectando una vida, ¿no? Incluso sí, claro. hay un dicho ahí entre los comunicadores, entre los periodistas, dicen cuál es la diferencia entre un periodista y un médico. Dice que un médico entierra sus errores y el periodista los publica, ¿no? Entonces puede haber un mal profesionista veterinario. No quiero terminar esta plática sin que nos expliques también, abogado, la importancia del caso Huesitos, ahí en Zitácuaro. Fíjate que justamente coincidió, hay que decirlo, que ayer se dictó sentencia. Todavía no se tiene la pena porque para hay una audiencia distinta de donde se dice cuántos son los años, ¿no? que le tocan. En esta audiencia que se tuvo el día de ayer, que finalizó todo el juicio, el juez expuso, y hay que decirlo muy bien, fundamentado, con casos, con otras perspectivas, incluso citó un caso muy famoso de Argentina, en donde dice perfectamente las condiciones, la conducta, el por qué está llegando a esa conclusión y el que llega a esta condena, ¿no? Este caso fue muy importante para nosotros porque en la región, principalmente en Zitácuaro, pero en toda esa región, no se había logrado que avanzaran los asuntos. Era bien difícil hasta que se presentaran denuncias. Entonces, afortunadamente, Katy Argüello y Víctor Chan dijeron, en este asunto necesitamos echarle toda la galleta, ¿no? Este caso básicamente pues, es donde una comerciante ataca a un perro comunal que vivía ahí en el mercado, donde ella tenía su puesto. A machetazos. A machetazos. Lo deja prácticamente agonizando y Víctor y Katy dicen, vamos a llevárnoslo al veterinario, lo rescatan, le sale carísimo toda la rehabilitación de Huesitos. Todavía a la fecha tiene que tener ciertos procedimientos por un tema de movilidad. Y ahí lo importante fue que la primer pelea era, oye, ellos tienen que ser reconocidos como víctimas indirectas y al perro, a Huesitos, como víctima directa. Esto es de repente un caos en los abogados penalistas, porque eso nada que ver, eso no se puede, la Ley General de Víctimas no nos lo permite, el concepto es personas, ¿no? Entonces no es una persona, la víctima indirecta pues, es el familiar de la persona, entonces ellos no son sus familiares. Entonces vino toda una pelea por este tema. Por fin un juez de control dice, el abogado también de defensor abusaba mucho de esta parte, como que veía ahí la grieta para su defensa, y entonces hubo un juez muy valiente que dijo, ¿sabes qué? Sí es una víctima directa y ellos son víctima indirecta. Se acabó la discusión, ya, dejemos de pelear por eso y concentrémonos en si hay o no una responsabilidad. Entonces el caso siguió avanzando. O sea, jurídicamente hay un paso, un antes y un después de Huesitos. Habrá que ver cómo sigue evolucionando este caso, ¿no? Sí, o sea, en ese momento, un querido amigo juez que ahora está aquí en Morelia, afortunadamente, ¿no? Lo tenemos cerca, pero él dijo, sí soy una víctima directa y ellos son la víctima indirecta. Ellos lo representan, ya dejemos de discutir. Y también en el tema de la reparación del daño, que se peleaba mucho, pues ellos querían pagar como reparación del daño lo que se les daba la gana, y decimos, no, a ver, es que todos sus gastos, hasta su rehabilitación, lo tienes que pagar tú, porque el hecho lo cometiste tú. No, pues no, nosotros no queremos pagar eso. Ah, bueno, pues entonces no hay ningún tipo de acuerdo reparatorio. En ese momento todavía era posible. Se va a juicio y afortunadamente viene esta sentencia donde se le declara culpable. Hay que ver todavía con cuántos años se le individualiza. Seguramente se irán a la apelación y al amparo. Todavía habrá más que va a ser historia. Interesante, ¿no? De todos va modos. a ser, ¿no? Pero en este momento de este caso, uno, regionalmente fue muy importante. Segundo, además por este reconocimiento ya explícito de Huesitos como víctima. Ahí la importancia de estos casos. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí y por ayudarnos a entender esta parte, la parte jurídica que, insisto, sigue sosteniendo. Es uno de los pilares importantísimos del movimiento animalista en México y, por supuesto, aquí en Michoacán. Muchas gracias. ¿Algo más lo que te hayas quedado? Pues siempre agradecerte, Mario. Yo siempre he dicho, este es mi espacio favorito para venir. Desde siempre ha sido, nosotros nos has abierto las puertas, pero además hasta nos has enseñado, ¿no?, a venir a los medios. Entonces estamos muy siempre agradecidos contigo, no solo a nivel personal, sino desde toda la asociación. Y siempre mandar un mensaje, ¿no?, a la gente que si están interesados en apoyar, a unirse al movimiento, desde lo más básico que hacemos en diciembre, que es hasta ir a repartir croquetas, hasta ya desde la parte un poco más técnica.
que pues adelante, son bienvenidos y que se unan a esta defensa de los derechos de los animales. Al contrario, muchas gracias por acompañarnos y mi reconocimiento siempre por tu trabajo profesional. Gracias al abogado Carlos Maya, integrante de la Asociación Animalista de México, y gracias a usted por acompañarnos. Pase un excelente día.